grabar esto para que ustedes tengan su grabación. Y vamos a revisar la presentación. Ah, no, tenemos que hacer la lección primero. Ok, la lección primero. Ok, chicos, si revisaron el material de la semana pasada, entonces vamos a hacer una pequeña lección para cumplir con lo que dijimos, donde, como les decía, el formato va tal vez a variar la siguiente semana. Veamos cómo me acomodo para generar estas pruebas que vayan a ser diarias. ¿Quién nos puede ayudar con una lección? Honorio Torres. Sí, Doc. Honorio Torres. ¿Qué nos puedes decir tú sobre el operón bacteriano? ¿Qué es un operón bacteriano? El operón bacteriano era una unidad de transcripción que contenía varios genes que daban lugar a varias proteínas. Perfecto. Muy bien, eso es todo. Respuestas puntuales de lo que es. ¿Quién más nos puede ayudar? Carla Caiza. Sí, profe. Carla Caiza, ¿qué es eucromatina? Cromatina es la cromatina que no está tan densa y es de la forma activa del ADN. Chévere, muy bien. Perfecto. Emily de la Cruz. Sí, Doc. Emily de la Cruz. ¿Qué es un pseudogen? Un pseudogen, o sea, pseudo viene a significar o sea, algo parecido a un gen. No viene a tener toda la secuencia de nucleótidos o toda la información genética que tiene un gen, pero tiene una estructura parecida a un gen. ¿Y es funcional o no? Sí, es funcional. O sea, ¿puedes transcribir una proteína a partir de un pseudogen? No, Entonces no es funcional. no es funcional. Ok. Yarad Amira. Sí, Doc. ¿Qué son genes repetidos en tándem? Genes repetidos en tándem. Ujú. Era una secuencia como que de 2 o más pares de bases de ADN que se repetían como que de una forma en que se encontraban del uno al otro. O sea, uno al lado del otro. Uno al lado del otro, eso es en tándem, sí. ¿Y Ujú. genes repetidos en tándem? O sea, estaban asociadas al ADN. Claro, si son Al genes ADN están nucleus. asociados al ADN. Por eso, o sea, Son copias de genes. Es el mismo gen que está en copias una al lado de la otra. ¿Sí? ujú. Se me falta una parte. Sí, una partecita. Ahora, Ojeda Alexander. Sí, profe. Ojeda Alexander. ¿Qué es un cistrón? El cistrón era una unidad genética, el cual sintetizaba una proteína y sintetizaba una proteína y mm, tenía la capacidad de codificar los polisacáridos, creo que eran. No, ahí te fuiste ya, de largo. Estabas bien. Un cistrón es una unidad de transcripción que va a codificar o tiene la información para codificar una proteína. Eso es todo. Hay genes, o más bien hay unidades de transcripción que pueden ser policistrónicas y otras que pueden ser monocistrónicas. A eso tal vez ahí te confundiste un poco. Ok, Alexander Ojeda, ¿no es cierto? Ya, listo chicos, chévere. Muchas gracias por las respuestas. Ahora sí.
Vamos a compartir la presentación. Vamos a terminar de revisar la información de esta primera unidad. Esperando poder terminar. Y esperando que entiendan. Si es que algo no entienden, tienen alguna pregunta, me interrumpen en ese momento, no hay ningún problema. Es mejor que me interrumpan en ese momento y que no se pierdan del resto, de entender el resto de la presentación. Porque si se quedan con una duda, luego no van a entender el resto de los temas. Sí, esto es como que se va poniendo un poquito más confuso cada vez. O más complejo, ¿no? No tiene que ser confuso, sino es un poquito más complejo cada vez. Entonces ahora vamos a hablar, o ya hablamos más bien sobre el ADN que codificaba algo, ¿no es cierto? Sobre los genes, vimos cómo estos genes pueden estar organizados solos, formando una sola copia, o formando copias, varias copias del mismo gen que estaban repetidos en tándem, uno después del otro. También vimos cómo estos genes pueden duplicarse y evolucionar independientemente, formando genes duplicados o familias de genes, que son genes casi similares, consecuencias casi similares, pero que han evolucionado independientemente. Entonces se los considera como genes independientes que provienen de un gen ancestral, de un mismo gen ancestral. Ahora vamos a hablar un poco sobre el ADN que es no codificante, y el que llama la atención es el ADN repetitivo, ¿sí? Este ADN repetitivo que se encuentra en el genoma, a lo largo del genoma, y que llama la atención pues porque hay una secuencia que se repite varias veces, tanto en tándem, es decir, seguido, ¿no? Como regiones que se encuentran a lo largo del genoma, pero que es la misma región. Entonces, estas merecen la pena estudiarlas un poquito más porque los investigadores, cuando las encontraron, pues dijeron algo tienen que estar haciendo para que estén de esta manera organizados. Entonces, vamos a hablar sobre el ADN repetitivo no codificante. Este ADN se lo ha clasificado en ADN altamente repetitivo y ADN medianamente repetitivo, ¿sí? Y dentro de esta clasificación tenemos ADN que se encuentra, como les decía, repetido en tándem, uno después de la otra, formando regiones en donde se encuentra concentrada una secuencia, y repeticiones que son dispersas, ¿sí? Que se encuentran en diferentes partes del genoma. Dentro de estas repeticiones en tándem, el altamente repetitivo se lo conoce como ADN satélite, y existen dos ADNs medianamente repetitivos que también están repetidos en tándem, y son los minisatélites y microsatélites. Y tienen este nombre similar que hace referencia a que su tamaño va variando, ¿sí? El ADN satélite es más grande, el minisatélite más pequeño y el microsatélite aún más pequeño. Tanto en tamaño de unidad de repetición, es decir, la secuencia que se repite, como en número de repeticiones o de copias. Mientras que entre las repeticiones dispersas tenemos a los transposones y a los retrotransposones. Estos también se los conoce como elementos saltarines en el ADN porque es como que estos elementos se encontraran saltando de un lugar a otro en el genoma. ¿Okay? Esta representación gráfica nada más de cómo el ADN repetitivo se encuentra en tándem, ¿sí? Regiones pequeñas usualmente, que se encuentran una después de la otra, repetidas. Las repeticiones dispersas son regiones un poco más grandes, porque vamos a ver que tienen una estructura diferente, es un poco más compleja la estructura que presentan estas regiones, pero se encuentran en todo el genoma, a lo largo del genoma, ¿sí? No está definido en las regiones en las que se encuentran. Dentro del ADN de secuencia simple que vienen a hacer estas repeticiones en tándem, como decíamos, encontramos varios tipos del ADN satélite, el ADN telomérico, que es un ADN que a veces se lo clasifica como satélite, a veces como minisatélite, porque el tamaño está entre los dos, o sea, estos como que se superponen, ¿no? Entonces se lo pone aparte a veces, y el ADN microsatélite. Estas repeticiones sencillas o simples que se llaman,
Tienen ubicaciones usualmente conocidas y están concentrados en ciertos sitios del cromosoma. En el caso de los satélites se los encuentra en telómeros y en centrómeros, mientras que en el caso de los mini satélites se puede encontrar a lo largo de todo el cromosoma, tanto en telómeros como a lo largo de todo el cromosoma y en todos los cromosomas. En cuanto a tamaños, el ADN satélite usualmente está formado por regiones que pueden ir de 5 a cientos, a 171 más o menos pares de bases y que están repetidas hasta 1.000.000 de veces, ¿sí? Los más conocidos, los que se encuentran en centrómeros y telómeros, como les decía. El ADN telomérico, que se lo estudia aparte, tiene más o menos 6 pares de bases y que están repetidas hasta 1.000 veces, ¿no? No, hasta 10.000 veces, es a la 4. Y su ubicación, como su nombre lo dice, es en el telómero de los cromosomas. El ADN mini satélite, un poco más pequeña de estas repeticiones, de 10 a 65 pares de bases, que están repetidas entre 100 a 1.000 veces, menos números de repeticiones, son estructuras más pequeñas. Y el ADN microsatélite muy pequeñito, pueden ser repeticiones de 2, 3, 4, 5, hasta 6 bases, que tienen hasta 50 repeticiones, y se encuentra a lo largo de todo el cromosoma, y en todos los cromosomas. Un poco más gráfico, aquí tenemos el ADN satélite que, como pueden ver, esta es la estructura en la que se encuentran organizadas, son unidades más o menos pequeñas, igual siguen siendo pequeñas, de pares de bases que se encuentran repetidos, se encuentran copiados una después de la otra, formando bloques más o menos de 1.000 a 1.000.000 de repeticiones. Es un ADN altamente repetitivo, es el más repetitivo. Y se encuentra, como mencionábamos, en regiones heterocromáticas, es decir, en esas regiones más densamente empaquetados, ¿sí? Estas son los centrómeros y los telómeros. Esas son regiones altamente cromáticas que absorben más pigmento durante las técnicas de pigmentación de cromosomas. ¿Por qué? Porque tienen más material genético, porque está más condensado y está más empaquetado. Decíamos en el ADN moderadamente repetitivo, los mini satélites, que son unidades también de repetición más pequeñas y que están repetidas de 100 a 1.000 veces. Los microsatélites, unidades mucho más chiquitas, de 2 a 6 pares de bases, con formando bloques de más o menos 50 unidades. Estos bloques dispersos de repeticiones en tándem tienen una alta variabilidad entre individuos. Esto hace que puedan ser utilizados como marcadores moleculares en medicina forense y en paternidad, ¿sí? En pruebas de paternidad. Es decir, se identifican estos mini satélites, estos microsatélites en una población, cuáles son típicos de una población, pero de estos no quiere decir que una persona los va a tener todos iguales, ¿sí? Entonces puede ser que una persona tenga 5 de estos microsatélites, otra persona tenga 4, otra persona tenga 10 de estos microsatélites que están ya caracterizados, o que también puede ser que se encuentren en diferentes tamaños, ¿sí? Si se fijan, el número de repeticiones también puede variar, tanto si están presentes o no estos microsatélites como el número de repeticiones. El ADN mini satélite, existe un ADN mini satélite importante que se encuentra en los telómeros, como decíamos, este ADN telomérico, y son regiones ricas en guanina y citosina, ¿sí? Estas regiones ricas en guanina y citosina que se encuentran en los telómeros son muy útiles. ¿Por qué? Porque el telómero tiene una característica, al ser el extremo, el último extremo, la última región de ADN, lo que ocurre es que durante la replicación del ADN, esta última región no puede ser replicada. Ya eso vamos a entenderlo cuando veamos replicación. Lo que pasa es que cuando un extremo de ADN queda de cadena simple, si se fijan aquí no va a haber doble cadena, porque no puede ser replicado este último extremo, es mucho más sensible a ser degradado o a que los telómeros se peguen los unos con los otros, ¿sí? Porque buscan formar esta complementariedad o formar la doble cadena. Entonces, para evitar esto, lo que hacen los extremos de los telómeros es doblarse,
formar esta horquilla o este bucle. Y esto lo realizan a través de estas repeticiones de guanina y citosina por fuerzas que existen entre estas bases. ¿Okay? Son uniones inusuales entre guanina y guanina las que permiten que exista este doblez del extremo del telómero y así proteger al telómero de su degradación o de que se peguen con otros telómeros. ¿Okay? En general, los mini satélites son, como les decía, muy variables y existe un tipo, o sea, se ha caracterizado un tipo de variaciones entre estos mini satélites llamadas Variable Number Tandem Repeats o repeticiones en tándem de número variable o VNTRs. ¿Ok? ¿A qué hace referencia eso? ¿Qué es esto? Por ejemplo, tenemos aquí un cromosoma. Moverles por acá. Tenemos aquí un cromosoma y, por ejemplo, se ha identificado que en esta región existe un VNTR, ¿sí? Un microsatélite, que se lo define como VNTR. ¿A qué hace referencia a esto? A que el número de repeticiones de esta secuencia que se ha definido, ¿sí? Digamos que son de 5 nucleótidos. El número de veces que está repetida esta copia puede variar de un individuo a otro. Es decir, en este individuo está presente 100 veces, en este individuo está presente 20 veces y en este individuo está presente 4 veces. ¿Ya? Estas variaciones permiten reconocer o realizar un perfil de VNTRs o un perfil de microsatélites en cada individuo, así como una huella digital. ¿Sí? Así como nosotros tenemos nuestras líneas en nuestro dedo, que marca la huella digital, y que es única la forma en que se encuentran estas líneas, ¿no es cierto? Eso nos da un código, como un código de barras a nosotros. Así exactamente, cada individuo tiene un perfil de microsatélites que se puede definir a través de pruebas moleculares, ¿sí? Gracias a que es tan variable en una población, no va a ser igual el perfil de microsatélites de, por ejemplo, de Amira al de Michael, ¿ok? Ni al de Andrea. Entonces, cada uno tiene su perfil de microsatélites. Por ejemplo, Amira tendrá el microsatélite 5, 8, 10, mientras que la otra persona tendrá otros microsatélites. Y esto forma un código de barras, como decía, una huella digital molecular que permite identificar ese individuo. Y es esto lo que se utiliza como marcador molecular en pruebas que les decía de paternidad y pruebas forenses. ¿Ok? Aquí tenemos dos ejemplos que ustedes pueden observar. ¿Alguien sabe qué son estas figuras? ¿Nadie sabe qué representan estas figuras? Cromosomas. ¿Han visto estas figuras antes? ¿No? ¿Nadie? Bueno, estos son geles de agarosa sometidos a electroforesis. Entonces, las bandas que ustedes ven aquí es ADN, no cromosomas en sí, sino secuencias, regiones de ADN. ¿Okay? Son fragmentos de ADN que vienen a representar los microsatélites en este caso. ¿Sí? Cada banda es una región de ADN que representa un microsatélite o que es un microsatélite. Y en una electroforesis lo que ocurre es que se pone una muestra de ADN que por la técnica de electroforesis empieza a migrar en un gel de agarosa, siendo los fragmentos más pesados no pueden migrar tan lejos. ¿Okay? Entonces los que están más cerca del punto de inicio, que estaría acá, son fragmentos más pesados, mientras que los que son más grandes han migrado más y se encuentran al final. ¿Sí? Entonces, cada una de estas bandas representa un microsatélite y todo este conjunto de bandas va a determinar como el código de barras de la persona en cuanto a marcadores moleculares. ¿Sí? Es el perfil de marcadores moleculares de esta persona. Entonces, lo que tenemos aquí es el estudio de 3 sospechosos en una escena del crimen. Tenemos aquí el perfil de los marcadores de los microsatélites que estamos analizando para la víctima y uno para una muestra que se encontró en la escena del crimen. Y tenemos también aquí caracterizado el perfil de 3 sospechosos. Entonces,
Esta muestra sabemos que no es de la víctima porque tiene un diferente perfil, ¿no es cierto? Tienen diferentes bandas. Y entonces se piensa que puede pertenecer a uno de estos tres sospechosos. ¿A cuál piensan ustedes que pertenece, según esta imagen? Al 1. Ujú. Entonces, esta imagen nos muestra que este perfil de microsatélite es igual al, que se muestra a partir del sospechoso número 1, ¿no es cierto? Entonces es probable que esta muestra, este espécimen, pertenezca a este sospechoso, porque dos personas, dos elementos, o dos, lo que sea, no pueden tener el mismo perfil. ¿Por qué? Porque al ser los microsatélites altamente variables en una población, no se van a repetir exactamente los mismos en dos personas, ¿sí? Aquí tenemos una prueba de paternidad. Y esta prueba de paternidad tenemos el perfil de microsatélites de la madre, el perfil del hijo y el perfil de dos hombres. ¿Cuál piensan que sea el padre? El primero. Sí, ¿no es cierto? El primero. Aquí recuerden que el hijo va a recibir la mitad de información genética de su madre y la mitad de información genética de su padre, ¿no es cierto? Entonces Abraham, el hijo va a tener al ser un individuo, va a tener su propio perfil de marcadores moleculares. Sin embargo, la mitad de ellos, bueno, al azar, ¿no? Digamos, la mitad va a haberlos recibido de su madre y aquellos que no estén presentes en su madre tuvo que haberlos recibido de su padre. Entonces, por ejemplo, en eso es en lo que nos vamos a fijar. En esta banda de aquí, por ejemplo, no está en la madre, entonces tuvo que haberlo recibido del padre. Esta banda de aquí la recibió de su madre, ¿no es cierto? Esta de aquí la recibió de su padre porque no está en la madre. Entonces, lo que tenemos que analizar en estos casos son aquellas que no están presentes en la madre y que nos van a dar información sobre cuál es el padre, ¿sí? De quién recibió este marcador. Entonces, aquí quien coincide es el hombre 1, ¿sí? Y el más chiquitito de las repeticiones, el ADN microsatélite, también se lo conoce como short tandem repeats, repeticiones cortas en tándem, porque son regiones o unidades de repetición de hasta 7 pares de bases, son muy pequeñitas. Son altamente polimórficos igualmente, y estos están originados por desplazamiento hacia atrás o deslizamiento hacia atrás de la polimerasa durante la replicación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas de ADN, una cadena de ADN que está siendo replicada, esta es una cadena molde, la de arriba es la que se está sintetizando por acción de la ADN polimerasa, y aquí vemos la ADN polimerasa va a ir copiando, va a ir poniendo nucleótidos que sean complementarios a la hebra molde. Al haber, en este caso, la repetición es de 3 nucleótidos, GTC, 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 ¿no es cierto? Al haber estas repeticiones, existe la posibilidad de que la polimerasa se confunda y replique y luego piense que no lo ha hecho, que no ha replicado, que no ha sintetizado esa región y se desplace hacia atrás para volver a replicar esa región. Entonces, este movimiento hacia atrás de la polimerasa genera que al final esta cadena de hebra hija tenga una copia más de este nucleótido, que en una segunda replicación, al separarse estas dos hebras y sintetizar una segunda hebra a partir de cada una, usándola como molde, termina en que se generan dos hebras, una doble hebra normal y una doble hebra que tendrá un trinucleótido de más, ¿sí? Esto puede obviamente repetirse por varias veces y ocasionar una expansión de estos trinucleótidos o de estas repeticiones pequeñas, ¿sí? Usualmente estos microsatélites no se encuentran en intrones, no se encuentran mucho en regiones codificantes. Sin embargo, cuando se encuentran en regiones codificantes pueden causar enfermedades neuromusculares que son muy conocidas. Y aquí tenemos un listado de enfermedades neuromusculares
que están asociadas a la presencia de estos nucleótidos y más que a la presencia de estas repeticiones pequeñas, a la expansión de estas repeticiones pequeñas, es decir, a la acumulación que va aumentando el número de repeticiones de estos pequeños trinucleótidos o tetranucleótidos o pentanucleótidos, ¿sí? Vemos aquí que la mayoría son trinucleótidos, también existen presencia de 4 nucleótidos como unidad de repetición, aquí tenemos una de 5, y vemos que las enfermedades que están causadas por esto, que están altamente, ya se las conoce muy bien estudiadas, por ejemplo aquí la enfermedad de Huntington, ¿sí? 2 tipos de distrofia miotónica, varios tipos de ataxia espinocerebelares, ¿sí? A manera de ejemplo, tenemos aquí la enfermedad de Huntington, que está dado está ocasionado por que uno de los genes o el gen involucrado en esta enfermedad, perdón, permítame un segundito. El gen involucrado en esta enfermedad se lo ha denominado el gen Huntington, de la proteína Huntington, y este gen se encuentra en el cromosoma 4 y presenta una repetición de 3 nucleótidos CAG que hasta 35 repeticiones no ocasiona ningún problema en la síntesis de la proteína, ¿sí? De la proteína Huntington. Esta proteína va a ser producida o sintetizada dentro de la neurona y no va a presentar ningún problema. Se desconoce muy bien, no se conoce muy bien más bien la función de la proteína. Mientras que cuando se observa que este número de repeticiones aumenta, se expande a más de 40 repeticiones, lo que se observa es que esta proteína se sintetiza, va a ser una proteína más larga, ¿no es cierto? Y lo que ocasiona esta acumulación de aminoácidos, porque estos 3 nucleótidos van a dar lugar a más aminoácidos, es que esta proteína se empieza a doblar y a agregar, a formar agregados que se acumulan o que se depositan en el citoplasma de la neurona. Estas acumulaciones o depósitos en la neurona provocan que la neurona muera, ¿sí? En definitiva. Probablemente desencadena una serie de reacciones que llevan a la apoptosis de la neurona por presencia de estos depósitos de una proteína irregular o mutada, ¿sí? Entonces, si se fijan, existe un número de repeticiones hasta el cual no pasa nada, pero pasando este número de repeticiones, por ejemplo, más de 40, en el caso del Huntington, ya se vuelve una proteína mutante que puede no ocasionar, puede no provocar producir o generar su acción adecuadamente, y usualmente lo que ocurre es que estas proteínas se depositan, ¿sí? Y ocasionan daño celular. Así tenemos aquí, está definido el número de repeticiones que son normales, dentro de un rango normal, y el número de repeticiones en el punto en que ya estas son patogénicas, por ejemplo, inclusive muchísimas, como 200 a 2000, en el caso de este X frágil, ¿sí? Entonces, ese es el principio de cómo funcionan estas enfermedades por expansión de trinucleótidos o de nucleótidos en general. En el caso de la corea de Huntington, solamente como informativo para ustedes, ¿por qué se llama corea? Porque estas personas pues tienen estos movimientos involuntarios de sus extremidades que no pueden controlar, que son espontáneos, son excesivos y que ellos básicamente no pueden parar. Esto se conoce la persona que describió la enfermedad vio que se parece mucho a una danza, y Corea significa danza, entonces de ahí viene Corea de Huntington, ¿sí? De la descripción de la manifestación de esta enfermedad. Ok, chicos, ¿hay alguna pregunta antes de entrar a un tema un poquito más complejo, que son las repeticiones dispersas? Sí, profe, yo tenía una pregunta. ¿Por qué la ADN polimerasa giraba hacia atrás? Eso no me quedó claro. En realidad no se sabe por qué, es un error de la ADN polimerasa. La ADN polimerasa puede
puede generar errores durante su replicación, como vamos a ver, por eso existen estos mecanismos de reparación de ADN. Sin embargo, lo que se piensa es que al existir repeticiones se confunde y se confunde pensando que no ha replicado ese segmento, ¿sí? Es como que simplemente se confunde al ver repeticiones, segmentos iguales, ¿sí? Pero el mecanismo no se desconoce, es un tipo de error que la polimerasa puede provocar. Otro tipo de error que puede provocar es incorporar una base que no es complementaria, ¿sí? Ese es el tipo de error más común. Pero en esto se piensa que es por esto, por las repeticiones. Al ser secuencias iguales, es como que regresa para volver a sintetizar o replicar. No se conoce el mecanismo, la verdad. ¿Ok? Ya. Repeticiones dispersas, ¿ok? Las repeticiones dispersas son estas que se les conoce como elementos móviles o transponibles de ADN, ¿sí? Porque se encuentran en varias partes del genoma secuencias que son iguales, lo cual es muy extraño, ¿no es cierto? Alguna razón, algún mecanismo debe existir para que esta secuencia salte de un lugar a otro. Y esto se conoce como transposición. La transposición es el proceso por el cual estos elementos son copiados e insertados en un nuevo sitio. O también pueden ser cortados e insertados en un nuevo sitio, no necesariamente copiados. Existen pocas familias de estas secuencias y mucho menos de estas familias, más que todo, son activas, ¿sí? Es un ADN moderadamente repetitivo, como vimos, no altamente repetitivo como el satélite, y tienen otra estructura muy diferente a las repeticiones en tándem que acabamos de ver. Corresponden a un porcentaje importante del genoma humano, 45% del genoma humano son estos elementos móviles o repeticiones dispersas, que es bastante, ¿no? El genoma, la presencia de estas en el genoma humano. Y se encuentran tanto en eucariotes como en procariotes. Y existen dos tipos de repeticiones dispersas, los transposones, y los retrotransposones. ¿Ok? Los transposones de ADN tienen un mecanismo de corte y pegado. Entonces, es una región de ADN que tiene la capacidad de cortarse a sí misma y de insertarse en otra región del ADN. Este mecanismo, como les decía, es de corte y empalme. Mientras que los retrotransposones es una región de ADN que se copia a través de un intermediario de ARN, es decir, tiene que haber una transcripción aquí, ¿no es cierto? Y luego este ARN, a través de una transcriptasa reversa, fabrica ADN otra vez para poderse insertar dentro del genoma en un nuevo sitio. ¿Okay? Este es un mecanismo de copia y empalme. ¿A qué les recuerdan estos pasos? Al splicing, ¿no era? No, el splicing es otra cosa. Es a partir del ARN, sí, pero sigue siendo ARN son modificaciones post-transcripcionales. No. ¿Alguien más? Algo que se Puede comporte ser así. corte y empalme de intrones y exones. No, es más o menos lo que dijo tu compañero. Son modificaciones post-transcripcionales que pueden ser splicing alternativo o no. Pero no, a ver, aquí tenemos una transcripción reversa. ¿Quiénes realizan transcripción reversa? Eran el retrovirus. Sí, ¿no? Los retrovirus. Estos funcionan o se comportan, son regiones, estos retrotransposones son regiones que se comportan como un retrovirus en el genoma. Y de hecho, tenemos un tipo de retrotransposones que son muy similares o casi exactamente iguales a un retrovirus. ¿Okay? Entonces aquí simplemente un gráfico para explicar lo mismo. Los transposones de ADN están presentes en una región, visualizan un sitio objetivo y se cortan y se insertan en este nuevo sitio y desaparecen de su sitio original. Estos, mientras que los retrotransposones
no se cortan, sino se copian a través de este ARN intermediario. Están en una localización en el genoma, visualizan un sitio objetivo, se copian y se insertan. A la final tenemos dos retrotransposones, ¿sí? Uno en el sitio original y otro en este nuevo sitio Diana. Los transposones de ADN son más comunes en procariotas, ¿ok? Mientras que los retrotransposones son más comunes en eucariotas. Sin embargo, se encuentran ambos tanto en procariotas como en eucariotas. De hecho, los transposones de ADN fueron descubiertos en la planta de maíz, que es una eucariota, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la estructura de estos transposones de ADN. Y aquí tenemos un diagrama de la estructura de un transposón de ADN, que es el elemento IS, que es uno de los mejores caracterizados. Este se encuentra en bacterias y se llama insertion sequence, ¿sí? O secuencia de inserción bacteriana, IS. Este elemento está formado por una región central que codifica una proteína, una región codificante, que está flanqueado o que tiene presente a cada lado. Flanquear significa regiones que se encuentran a cada lado de otra región, ¿okay? Por ejemplo, estas dos que están en rojo están flanqueando a esta región codificante, ¿sí? Porque están en cada extremo de la región codificante, ¿sí? Entonces esta región codificante está flanqueada por repeticiones inversas cortas de aproximadamente 50 pares de bases. ¿Por qué repeticiones inversas? Es decir, son repeticiones, secuencias iguales, pero que en este caso son inversas, es decir, secuencias iguales pero invertidas, ¿sí? Por ejemplo, si en este lado la secuencia es GAGC, en el lado de acá se encuentra al revés, desde acá, GAGC. ¿Ok? ¿Sí? Entonces son secuencias iguales, pero invertidas, por eso son repeticiones invertidas. Además, a cada lado del elemento IS se pueden observar regiones aún más cortas de repeticiones directas, ¿sí? Estas sí son directas, es decir, se encuentran en la misma dirección y son bastante cortitas, de 5 a 11 pares de bases, y su secuencia depende del sitio diana, del sitio blanco en el que ese elemento se insertó. Estos provienen o se forman durante el proceso de transposición, de inserción del elemento en el nuevo ADN diana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Otro tipo de transposones de ADN son los transposones compuestos que tienen una especial importancia en bacterias. Estos transposones compuestos están formados por dos regiones o dos secuencias IS, por dos secuencias de transposones que están flanqueando otra vez o a cada lado de una región, en este caso, que da lugar a un compuesto que produce, que confiere a la bacteria resistencia a un antibiótico. ¿Ok? Entonces, es una región media que está flanqueada por elementos IS. ¿Sí? En este caso, este gen de la mitad va a sintetizar una proteína que va a dar lugar o que va a conferirle la característica a esa bacteria de que sea resistente a una tetraciclina. Lo mismo se observa, por ejemplo, en resistencia a otros antibióticos como el floranfenicol, la canemicina, la tetraciclina. Este tipo de transposones, tanto los transposones simples, ¿no? Los que son solamente IS, los transposones de ADN en general, pueden encontrarse tanto en el ADN genómico como también en el ADN plasmídico, siendo una de especial importancia los que se encuentran en ADN plasmídico. ¿Por qué? Porque los plásmidos pueden transportarse o pueden pasarse de una bacteria a otra, ¿sí? A través de conjugaciones entre bacterias. Entonces, el hecho de que puedan pasarse información en plásmidos de una bacteria a otra presenta especial importancia en el caso de estos genes de resistencia, porque pueden estar pasando o conferir esta resistencia a otras bacterias que se encuentran en su mismo medio. ¿Okay? Esto, por ejemplo, es lo que puede ocasionar estas apariciones de resistencias
en estancias hospitalarias largas, en donde se utilizan estos antibióticos empíricos que no son dirigidos hacia un tipo de bacteria, sino que al ser empíricos pues tratan de eliminar todas las bacterias que están presentes. Entonces lo que en realidad pasa es que se eliminan las bacterias que son sensibles al antibiótico. Sin embargo, si es que por mala suerte existe una bacteria que es resistente, pues lo que va a pasar es que se va a seleccionar, va a haber una presión positiva para que crezca esta bacteria resistente, y pues si por mala suerte aún está presente en un plásmido, esta puede transferir su resistencia a las bacterias que se encuentran en el mismo medio, ¿sí? Entonces es algo muy delicado el uso de antibióticos. Este es el mecanismo por el cual ocurre este corte y empalme de estos elementos de transposición o transposones de ADN. Decíamos que existe, que está presente esta región codificante que sintetiza una enzima que es la transposasa, ¿sí? Esta transposasa es la que realiza casi todos los pasos de transposición. Entonces, tenemos aquí en la primera figura un ADN donante, que es el que va a tener el transposón IS, y nuestro ADN blanco, que es la secuencia o la región en la que se va a insertar este transposón, ¿sí? Entonces, la transposasa tiene la capacidad, o lo que hace la transposasa es que corta, mediante cortes rectos, a el elemento IS que se va a transponer, ¿sí? Mientras que el ADN blanco lo corta mediante cortes escalonados, ¿sí? Es decir, desiguales. En la hebra superior corta en este punto, mientras que en la hebra inferior corta en este punto. ¿Qué genera esto? Genera extremos colgantes de cadena simple, ¿sí? Estos extremos de aquí 5'. La transposasa mismo tiene luego la capacidad de unir este elemento cortado, este elemento IS, a los extremos 5' libres del ADN blanco, ¿sí? Para generar un elemento de esta manera, ¿sí? Unido a estos extremos 5'. Finalmente, lo que aquí nos cabe es completar esta doble cadena, completar la doble cadena de estos extremos que quedaron de cadena simple, ¿no es cierto? Estos extremos colgantes que quedaron inicialmente, y eso lo realiza una ADN polimerasa, ya que la ADN polimerasa tiene todo lo que necesita para realizar su función, que es un extremo 3'. La polimerasa necesita un extremo 3' para añadir nucleótidos y una hebra molde, que es a partir de la cual va a ir pegando estos nucleótidos complementarios, ¿sí? Entonces esto lo realiza una ADN polimerasa celular, completa estos huecos, y de esta manera tenemos nuestro elemento IS insertado en una nueva región, y se han generado estos dos elementos repetitivos directos que vienen de la duplicación de esta región del ADN blanco, ¿sí? Por eso es que siempre a cada lado de un elemento que se transpone tenemos estas repeticiones de la región blanco que están repetidas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿podría repetir lo que hace la ADN polimerasa? La ADN polimerasa. La ADN polimerasa lo que hace es sintetizar una cadena, una hebra de ADN a partir de una hebra de ADN molde. Y para eso necesita un extremo 3' OH libre. Entonces aquí tienes tu ADN molde, tienes un hueco que necesitas completar y tienes tu extremo 3' OH. Entonces la ADN polimerasa llega a este punto y empieza a añadir nucleótidos que son complementarios a tu cadena molde, ¿sí? ¿Ok? Profe, y una pregunta, ¿el ADN blanco cortaba en qué parte del IS? El ADN molde. El ADN blanco, perdón. El ADN blanco es el target DNA. ¿Sí? ¿Eso te refieres? Sí, ajá. ¿A estos cortes de aquí? Sí, sí. La transposasa es la que realiza los cortes. La transposasa realiza cortes escalonados en el ADN molde, ¿sí? Es decir, en una hebra superior en un punto y en la hebra inferior en otro punto, de tal forma que queden estos extremos colgantes 5'.
¿Listo? ¿Continuamos? Ya. Los retrotransposones son el otro tipo de transposón, de elementos móviles de los que hablábamos, ¿verdad? Estos, en cambio, son de dos tipos. Tenemos los retrotransposones que contienen una región llamada LTR, que viene de Long Terminal Repeats o repeticiones terminales largas, y los retrotransposones que no tienen esta región LTR, ¿sí? Los que tienen esta región LTR son elementos similares a retrovirus. Vamos a ver que la estructura de estos retrotransposones son muy similares a la estructura del genoma viral, de los retrovirus. ¿Okay? Elementos o retrotransposones más conocidos son comunes, por ejemplo, en bacterias, los elementos TAI, en Drosophila los elementos copia, y en el ADN genómico estos retrotransposones son poco frecuentes, del 8%, y los más conocidos son estos elementos ERF o endogenous retrovirus endógeno. ¿Sí? Y a pesar de que bien están muy poco representados, la mayoría de estas secuencias son incompletas y por lo tanto son inactivas. ¿Okay? Solo están presentes ahí, provinieron probablemente fueron activos en algún punto, provinieron probablemente de retrovirus, pero perdieron su capacidad de retrotransponerse. ¿Sí? Mientras que los retrotransposones sin LTR son los más comunes en mamíferos y son de dos tipos, los elementos Line y los elementos SINE. Y 34% del genoma humano está representado por estos retrotransposones sin LTR. ¿Sí? Entonces es bastante, son regiones que están con alta frecuencia en el genoma humano. Vamos a empezar a hablar de los retrotransposones LTR, aquellos que se comportan, que son similares a los retrovirus. ¿Sí? Esta es la estructura que tiene un retrotransposón LTR. Y como ven, casi siempre lo que tenemos es una región codificante que está flanqueada por repeticiones. ¿Sí? En este caso, la región codificante de la mitad, bueno, primeramente son regiones más grandes, ¿sí? Son regiones grandes. Más o menos tiene 6.000 a 11.000 bases. La región codificante de la mitad transcribe para elementos o enzimas o componentes propios de los retrovirus. Sintetiza una transcriptasa inversa, una integrasa y otras proteínas típicas de retrovirus, excepto los de la envoltura del virus. ¿Okay? A cada lado de esta región codificante se encuentran estas repeticiones LTR o regiones terminales largas o repeticiones terminales largas, más o menos de 250 a 600 pares de bases y que son repeticiones directas. ¿Sí? Se encuentran en la misma dirección, son exactamente iguales esta con la otra. Se leen en la misma dirección. Además, igual que los otros transposones, tenemos estas regiones pequeñas de repeticiones directas que provienen de la secuencia diana, ¿sí? O la secuencia blanco. Ok, al ser iguales o muy similares al ADN retroviral, vamos a estudiar cómo funciona o cómo el virus es capaz de insertar su material genético en el genoma de la célula huésped, porque es los mismos mecanismos los que utilizan estos retrotransposones. Entonces vamos a estudiarlos a partir del ciclo celular o de lo que hace el retrovirus al infectar una célula hospedera. ¿Okay? Entonces tenemos aquí un retrovirus que tiene su material genético ARN de cadena simple, una nucleocápside, ¿no es cierto?, que está formado por proteínas de la envoltura, que forma el paquete, ¿no es cierto?, la cápside donde se encuentran contenidos el genoma viral y algunas enzimas que se encuentran dentro, como la transcriptasa inversa, como la integrasa, ¿sí?, que le permiten infectar a la célula. Además, tenemos una membrana que está envolviendo a esta envoltura, ¿sí? Entonces, el primer paso del ciclo celular del retrovirus es la fusión. El retrovirus entra en contacto a través de receptores, ¿sí?, con la membrana o con la célula, la membrana celular, y se fusiona. Sus membranas, tanto la membrana del virus como la de la célula, se fusionan, ¿sí?
De hecho, esta membrana tiene los mismos componentes o las mismas características de la membrana celular porque proviene de la membrana celular. Entonces se fusiona y se libera hacia adentro la nucleocápside, ¿sí? Que es la envoltura o la cápside con su contenido adentro. El siguiente paso para que este nucleocápside pueda continuar con su ciclo celular es realizar una transcripción inversa a través de su retrotranscriptasa que se encuentra dentro de su nucleocápside, ¿no es cierto? Entonces, a través de transcriptasa inversa, sintetiza ADN de doble cadena viral a partir de su ARN viral. Es decir, esta molécula de ADN lleva la información del genoma viral, ¿sí? Todo esto ocurre en el citoplasma, ¿sí? Para que este sea integrado al ADN genómico tiene que ingresar o transportarse al núcleo. Entonces, una vez que está dentro del núcleo, probablemente entra con la integrasa, con una enzima que ella misma sintetiza, es una enzima viral. La integrasa es la que le permite a este ADN viral de doble cadena insertarse o integrarse con el ADN de la célula huésped. ¿Okay? Esta estructura mixta que contiene el genoma viral y el genoma cromosómico de la célula huésped se llama provirus. Provirus es la molécula donde se encuentra integrado el ADN viral en el ADN genómico de la célula hospedera. Entonces, hasta aquí, el ADN viral se encuentra dentro del ADN genómico y puede ser utilizada como cualquier otro gen para cumplir su ciclo de transcripción y de síntesis de proteína, ¿cierto? Las van a utilizar las enzimas propias de la célula. Entonces, primero ocurre una transcripción por una RNA polimerasa de la célula celular, en la que se va, a partir de esta región de genoma viral, se va a fabricar o a sintetizar ARN, ¿no es cierto? Este ARN va a ser tanto el ARN propio de la célula como el ARN que va a dar lugar, propio del genoma viral, y partes de estos van a entrar a los ribosomas para dar lugar a las proteínas propias del virus, que son las proteínas de la envoltura y las enzimas de la proteína, las enzimas del virus, que son la retrotranscriptasa, la integrasa, entre otras, principalmente estas dos, ¿ok? Entonces, en el citoplasma se pueden empaquetar estas proteínas de la envoltura para formar la nucleocápside. Dentro de este se va a empaquetar el ARN viral, también retroviral, así como las enzimas. Y estas moléculas nuevas de nucleocápside formadas van a, por brotación o por gemación, van a salir de la célula arrastrando un pedazo o un fragmento de membrana. ¿Sí? Entonces solamente fuera de la célula van a tener su membrana que proviene de la membrana citoplasmática. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? En el paso número... ¿Perdón? Perdón, una pregunta. En el 2, que es transcripción inversa. ¿Sí? Perdón. En el paso 3, que es para transporte, o sea, ¿ahí actúa la enzima integrasa o era la otra que es la No, aquí no actúa ninguna enzima que esté mencionada en el gráfico. Probablemente lo que ocurre es que este ADN viral hace uso de otras proteínas celulares, probablemente, para poder pasar la membrana nuclear. Estos se transportan en conjunto o unida formando complejos con otras proteínas, pero no interviene ninguna enzima del virus, ¿sí? Que esté mencionada aquí. Pasan por un poro nuclear que se llama a través de la membrana para llegar al núcleo. Pero no, la integrasa actúa en el núcleo y probablemente está unida, la ADN, las moléculas de ácidos nucleicos, tanto el RNA como el ADN, se unen a proteínas para poder ingresar o movilizarse. Rara vez o no se encuentran solas porque son muy lábiles, muy susceptibles de ser degradadas cuando están solas. Entonces lo que hacen es cubrirse con proteínas. Entonces
Sí, probablemente la integrasa también está pegada a esta ADN para poder ingresar, pero la acción de la integrasa es integrar ya en el núcleo el ADN viral al genoma cromosómico, al genoma de la célula hospedera. Esa es la función de la integrasa. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ya. Ok, entonces vamos a ver cómo ocurre esta transcripción inversa que veíamos aquí, ¿sí? Cómo el virus sintetiza ADN viral a partir de su ARN. Sabemos que es a través de una transcriptasa inversa, pero es un proceso un poco complejo, como pueden ver aquí. Entonces, la transcripción inversa parte o requiere de un cebador. ¿Qué es un cebador? Es una molécula pequeña, un oligonucleótido pequeño, que va a proveer un extremo 3' a partir del cual se pueden pegar los nucleótidos y pueden empezar la reacción de polimerización, ¿sí? Entonces, este cebador es un cebador de ARN de transferencia celular, es decir, que se encuentra en la célula y que contiene una región que es complementaria a una región del ARN retroviral. ¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestro ARN retroviral genómico que acabó de ingresar y que se va a copiar en ADN, ¿no es cierto? Entonces este ARN de transferencia se une a su secuencia complementaria y ya se genera este extremo 3' en el cual puede actuar la retrotranscriptasa para añadir nucleótidos y formar ADN complementarios utilizando como molde esta región de RNA. ¿Ok? Estos elementos que están marcados aquí son elementos importantes que van a permitir ciertas reacciones de complementariedad, como vamos a ver. Esto es una molécula híbrida, ¿sí? Porque está formado por RNA y por ADN, ¿sí? Entonces, en una molécula híbrida usualmente lo que ocurre es que el RNA va a ir siendo degradado, ¿sí? La RNasa H es la enzima que va a degradar el RNA unido hasta a este DNA, ¿sí? Y entonces esta estructura que está aquí ocurre un primer salto, ¿sí? Esta estructura salta al otro extremo, al extremo 3' de nuestro RNA viral. ¿Y salta a dónde? Pues a esta región que les decía, que es complementaria, que en un inicio existían dos de estas regiones, ¿recuerdan? Entonces salta a esta región complementaria, que es la misma, a partir de la cual se sintetizó. De esta manera, ¿qué ocurre? Se genera otra vez un extremo 3' OH en el inicio, a partir del cual la retrotranscriptasa otra vez va a poder completar o copiar el resto de la molécula de RNA. ¿Sí? Entonces aquí en azul se ha copiado el resto de la molécula de RNA. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces en azul teníamos nuestro nuestro ADN recién sintetizado a partir de nuestro RNA. La RNasa una vez más actúa y elimina la mayoría de la molécula de ARN, dejando un pedacito, ven aquí un pedacito en la mitad, que va a ser utilizado como primer, ¿sí? ¿Para qué? Para sintetizar la segunda cadena de ADN a partir de esto, ¿sí? Ahora lo que nos falta, ya tenemos una cadena de ADN sintetizada y lo que nos falta es sintetizar la segunda cadena de ADN, ¿ya? Para esto se deja este pedazo que va a ser utilizado como cebador o primer, es lo mismo. Una vez más, entonces aquí tenemos este extremo 3' al que va a poderse pegar nucleótidos y esto lo realiza una ADN polimerasa, ¿no es cierto? ADN polimerasa porque va a sintetizar a partir de ADN. Entonces se sintetiza la segunda, un fragmento de la segunda cadena de ADN, la segunda hebra de ADN, y ahora sí se elimina el resto del RNA y también se elimina este cebador inicial de ARN de transferencia, ¿sí? Entonces está eliminado nuestro ARN de transferencia y está eliminado nuestro fragmento de RNA que quedaba, ¿sí?
Y aquí ocurre un segundo salto, ¿sí? Esta molécula de esta segunda hebra de ADN salta otra vez a esta secuencia original que se utilizó como complementaria, igualmente generando este extremo 3'OH en el otro extremo ahora, que le va a permitir sintetizar el resto de la segunda hebra. ¿Ok? Entonces ahora se sintetiza el resto de la segunda hebra y además también tenemos aquí un extremo 3'OH que va a poder sintetizar el resto de la secuencia en esta dirección, de la primera, de la hebra de arriba, ¿sí? Teniendo al final una doble hebra de ADN con nuestros extremos LTR, nuestras regiones LTR completas, ¿sí? Ahora sí está completa nuestra región. Tiene toda esta región en el extremo 3' y tiene toda esta región en el extremo 5'. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra doble hebra de ADN retroviral. ¿Estuvo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, la retrotranscripción ocurre o la lleva a cabo la retrotranscriptasa viral, para lo cual necesita un cebador de ARN de transferencia que utiliza y ocurren saltos, ¿no es cierto? Bueno, se sintetiza ADN a partir del ARN viral y para esto ocurren saltos entre el extremo 3' y 5' de estas regiones para ir generando estos extremos 3' que permitan terminar de sintetizar la cadena de ADN y luego sintetizar la segunda hebra de ADN, ¿sí? El ARN se elimina por RNasa H, ¿sí? Y el ARN de transferencia también. Y finalmente, pues, se obtiene una doble cadena de ADN que es copia del RNA viral. O puede ser un ADN viral, ¿sí? Entonces, este DNA viral, estaríamos en este punto, ¿no es cierto? ADN viral. Como decíamos, tiene que ingresar al núcleo y por acción de la integrasa, incorporarse al ADN cromosómico. ¿Ok? ¿No hay preguntas hasta ahí? Como les mencioné antes, una vez que está dentro del ADN cromosómico, cuando ya está como ADN, pues funciona o actúa como si fuera parte del genoma. Es decir, entra dentro de los procesos de transcripción y de traducción propia de la célula. Entonces, lo que ocurre ahora es que este ADN pues va a utilizar la ARN polimerasa propia de la célula para transcribirse, formar un transcripto primario, esto a partir de una región promotora que contiene, para que pueda transcribirse debe existir una región promotora, tiene igual que cualquier gen eucariote, tiene un sitio de inicio de la transcripción, tiene un sitio donde se va a cortar y colocar en una cola de polía. Después, estas son modificaciones post-transcripcionales que existen en toda célula eucariota, ¿sí? En todo transcripto eucariota. Entonces, a través de esta RNA polimerasa 2 se transcribe en un transcripto primario, luego sufre un procesamiento post-transcripcional en el cual se corta el extremo en un punto dado, en este punto conocido, en el extremo 3' y se coloca una secuencia de adeninas, una cola de polía, se llama así, en el extremo 3', y esta molécula, que va a ser ya un ARN maduro, va a poder salir al citoplasma, que es donde ocurre la traducción de las proteínas del virus. Y entonces, en el citoplasma, como vimos, se va a producir el empaquetamiento de las nuevas partículas virales, que va a tener dentro de va a tener la nucleocápside, dentro de ella el RNA viral y las enzimas propias del virus. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, esta transcripción del ADN retroviral integrado es un proceso similar al que va a ocurrir para la generación de este ARN intermedio, ¿no es cierto?, durante la transposición de estos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque partimos a partir de un retrotransposón, que es un retrotransposón, va a ser ADN cromosómico,
sea, nuestro retrotransposón es ADN cromosómico que está en el genoma, ¿sí? Entonces, para formar este ARN intermediario, eso lo realiza a través de una transcripción común y corriente por una ARN polimerasa, ¿sí? Esta transcripción, luego este ARN intermediario, perdón, entra en un ciclo de transcripción inversa para dar lugar otra vez a ADN. Y este ADN luego se integra a través de la integrasa, ¿sí? Y ahí sí tenemos nuestra integración del ADN. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok, ¿les parece si nos tomamos unos 5 minutitos, chicos? Y regresamos, ¿ya? No se desconecten, ya solo 5 minutitos.
Ok, chicos, ya estamos de vuelta. Chicos, ¿están ahí ya? Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de entrar en los retrotransposones LTR? ¿Estuvo todo claro? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, si se fijan, al sintetizar o tener las regiones codificantes que pueden sintetizar las mismas enzimas que necesitan los retrovirus para insertarse e integrarse al genoma, funcionan de la misma forma, ¿sí? Solo que, como les decía, primero ocurre una transcripción porque partimos de ADN a ARN y luego la transcripción inversa, ¿no es cierto? Mientras que en los virus partimos de ARN viral, que a través de transcripción reversa va a ADN y luego se integra y luego entra la transcripción, ¿sí? Solamente empiezan en puntos diferentes. Pero si se fijan, los retrotransposones tienen una estructura bastante similar a estos retrovirus, porque probablemente provinieron de retrovirus que se insertaron, integraron en el genoma y se quedaron en el genoma. Ok. Ahora tenemos este otro tipo de retrotransposones que son los retrotransposones sin LTR, que no tienen estas regiones similares a los del retrovirus, ¿sí? Estos elementos móviles son los más abundantes en mamíferos y existen dos tipos de retrotransposones sin LTR, los line, que son elementos dispersos largos, y los SINE, que son elementos dispersos cortos, ¿sí? Los line tienen 6.000 pares de bases más o menos, mientras que los cortos tienen de 100 a 400 pares de bases, ¿ok? Los line, los elementos line son estos ambos son bastante abundantes en el genoma humano. El 21% del genoma humano son elementos line o tienen estructuras que provienen o similares de elementos line, mientras que el 13% son estructuras similares o estructuras de elementos SINE. ¿Okay? ¿Qué diferencias tienen estos dos? Line tiene una región codificante en la mitad, casi como todos los transposones, y tiene dos elementos que se transcriben, ORF1 y ORF2. ORF viene de Open Reading Frame o marco de lectura abierta. ¿Alguien sabe qué es un Open Reading Frame o un marco de lectura abierta? ¿No? Un marco de lectura abierta va a ser una región del ADN que se puede transcribir y luego traducir a una proteína, ¿sí? Es como un gen, ¿sí? Solo que se utiliza este término que hace referencia a que, por ejemplo, una secuencia de ADN puede empezar a leerse en un punto y terminar en otro punto, y ese es un marco de lectura abierta porque puede leerse. Mientras que esa secuencia misma, si es que empieza a leerse en otro punto, terminar en otro punto va a dar lugar a otra proteína, ¿sí? Entonces a veces existen regiones que tienen varios marcos de lectura abierta. También se los conoce como genes solapantes, ¿ok? Los SINE, en cambio, no tienen marcos de lectura abierta, no tienen regiones codificantes. ¿Qué otra diferencia existen entre estos dos? En la transcripción, Line es transcrito por una ARN polimerasa 2, ¿sí? Que es la ARN polimerasa de las eucariotas que transcriben RNAs mensajeros que van a dar lugar a proteínas, mientras que SINE por la RNA polimerasa 3. ¿Ok? Y esta es la estructura que tiene un elemento disperso largo, o elementos line. Como les decía, tiene esta región codificante en la mitad, que está formada por un ORF1 y un ORF2, y tiene una región rica en adenina y timina en este extremo. ¿Okay? Además, tal como en los otros transposones, tiene estas repeticiones directas cortas que vienen del sitio de donde se insertan, ¿okay? Del sitio de la secuencia blanco. Con respecto a estas ORFs o estas regiones codificantes, la ORF1 da lugar a una proteína de unión al ARN, mientras que el ORF2 da
lugar a una enzima, a una proteína que tiene varias funciones enzimáticas. Tiene actividad retrotranscriptasa y tiene actividad endonucleasa de ADN. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro retrotranscriptasa, básicamente. ¿Alguien me escribió algo en el chat? Ok, Yarat, claro, no hay problema. Entonces, esa es nuestra estructura de los elementos line. Existen 3 familias de elementos line, L1, L2 y L3, pero solo L1 es capaz de transponerse, ¿sí? De hecho, alrededor de 1 en 600 mutaciones que causan enfermedades en humanos se deben a transposiciones L1 o SINE, que son catalizadas por proteínas codificadas por L1. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque SINE, como dijimos, no codifica proteínas, ¿no es cierto? Pero utiliza las enzimas que sintetizan los retrotransposones LINE, ¿sí? Entonces, por eso decimos que están presentes o L1 o SINE, que son catalizadas por enzimas LINE. Por eso se dice que están mediadas por LINE de todas formas, ¿ok? Ejemplos de estas enfermedades es la hemofilia y la distrofia miotónica, ¿ok? ¿Cómo funciona el mecanismo de transposición en LINE? De igual manera que cualquier otro retrotransposón, va a necesitar la síntesis de un intermediario de ARN. Pero obviamente este mecanismo va a ser diferente a la de los retrotransposones LTR, pues porque no tienen estas regiones LTR, ¿no es cierto? Entonces la ARN, lo que ocurre es que la ARN polimerasa 2 transcribe una transcripción normal, transcribe la secuencia LINE y forma este ARN intermediario LINE. Esto ocurre a partir de un promotor. Para que exista una transcripción siempre tiene que haber un promotor porque es el punto en el que se une o en la que reconoce la ARN polimerasa para empezar la transcripción. Este ARN LINE es poliadenilado, tal cual cualquier otro transcripto, ¿sí? Sale al citosol y en el citosol o en el citoplasma ocurre la traducción en los ribosomas, ¿sí? Y se traduce en esta ORF1 y esta ORF2 para dar lugar a las enzimas que dijimos, a las proteínas. La proteína ORF1, que proviene del ORF1, se va a unir al ARN LINE y la proteína ORF2 también se va a unir al ARN LINE, pero específicamente a la cola de poli A, ¿sí? Y entonces, como les decía, las moléculas de RNA, de ADN, tienen que estar unidas a proteínas para poder transportarse, ¿sí? A través del poro nuclear. Entonces, ahora sí ingresan al núcleo. Y aquí tenemos cómo es el mecanismo, cómo ocurre esta integración a partir de este RNA, de este ARN intermediario, cómo se transforma en ADN integrado al genoma, ¿sí? Vamos a ver el mecanismo, ¿ok? Entonces ahora ya estamos en el núcleo, tenemos nuestro ARN LINE que está unida a nuestra proteína ORF y también está unida a nuestra proteína ORF1, pero aquí está simplificado el diagrama, no está representada, ¿ok? Porque la que cataliza todas estas reacciones es la ORF2. Entonces, este RNA LINE que tiene su cola de poli A busca una región que tenga varias timinas. ¿Para qué? Para unirse a esta por complementariedad. ¿Ok? Encuentra una región y entonces la proteína ORF2 que está unida al RNA corta el ADN blanco o el ADN diana. Hace cortes en escalonados, ¿sí? Lo que decíamos antes, ¿no? En sitios diferentes o en sitios, no en el mismo sitio, de la hebra superior a la hebra inferior. Entonces, en la hebra inferior, no está mi flecha, en la hebra inferior, el corte se realiza aquí, al final de la flechita, ¿sí? Entonces vamos a tener que aquí va a generarse a través de ese corte un extremo 3', a partir del cual se pueden ir añadiendo nucleótidos, ¿sí? Esto lo va a realizar la retrotranscriptasa, que es la misma ORF2, ¿sí? La ORF2, entonces va a empezar a retrotranscribir o a fabricar, a sintetizar a partir de este punto el ADN usando como molde este RNA, ¿sí? ¿Ok?
Luego, tenemos aquí que ya se ha sintetizado nuestro ADN a partir de nuestro ARN, ¿sí? Aquí no es una sola molécula, ¿sí? Es un poco confuso. Aquí donde está la flecha sigue el corte, solo que están alineadas. Estas dos moléculas se alinean. ¿Para qué? Para que la enzima, la OR2, pueda seguir sintetizando, pueda continuar la síntesis una vez que se acaba el RNA line a partir de este fragmento, de este extremo colgante de ADN del sitio diana y pueda completar esta molécula. ¿Sí? Entonces, se completa la síntesis del ADN a partir del RNA y se completa este fragmento, se continúa la síntesis de ADN para completar o rellenar este hueco. ¿Sí? Entonces, tenemos esta molécula completa o la segunda hebra completa de ADN en la que ya se integró o se fabricó este ADN line. Ahora, ¿qué nos resta? Nos resta eliminar este RNA, porque esta es una molécula híbrida, ¿no es cierto? Y sintetizar el resto de la segunda hebra de ADN line. ¿Ok? Y eso lo realiza una ADN polimerasa. Una ADN polimerasa celular es capaz de ir sintetizando a partir de este punto que teníamos cortado, ir sintetizando ADN utilizando como molde la hebra de abajo. Y a medida que va sintetizando, va eliminando o retirando este ARN. ¿Ok? Y lo sintetiza hasta el final, incluyendo este fragmento de aquí que venía de los cortes escalonados. ¿Ok? Entonces vemos al final se ha fabricado una molécula doble de ADN line, ¿sí? De nuestro retrotransposón, y tenemos nuestras dos repeticiones directas de secuencia blanco. Como ven en este mecanismo de transposición, no hizo falta la acción de la integrasa, ¿no es cierto? Todo se realizó en el núcleo directamente sobre el ADN genómico, es decir, se sintetizó el ADN line directamente sobre o ya unido al ADN genómico, no aparte, como hacen los retrovirus, que luego necesitan la integrasa para poder pegar ese ADN al viral al ADN genómico. Entonces aquí no hace falta la acción de la integrasa. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Estuvo claro? ¿No? ¿Está clarísimo? Entonces, si se fijan, otra diferencia con los retrotransposones del ETR es que esto ocurre en el núcleo. ¿Sí? Esta síntesis de ADN a partir de ARN ocurre en el núcleo. Esta retrotranscripción ocurre en el núcleo, mientras que en el caso de los retrovirus ocurría en el citoplasma. ¿Sí? Y pues la ventaja es que no se requiere esta integrasa. Ok, los elementos SINE. Estos son elementos dispersos pequeños, como les decía, constituyen alrededor del 13% de todo el genoma humano. Su longitud varía entre 100 y 400 pares de bases, son un poco más pequeños. ¿Por qué? Pues porque no tienen región codificante en la mitad. Como les decía, no codifican proteínas. Y sí, la mayoría contienen esta secuencia rica de adenina y timina que tenían los LINE. ¿Okay? Recuerdan que tenían una región de adenina y timina. ¿Qué es lo que hacen los LINE? Como les decía, ellos utilizan las enzimas sintetizadas a partir del ORF1 y el ORF2 de los LINE. Utilizan esas enzimas para su retrotranscripción. ¿Sí? Y de ahí es el mismo mecanismo. ¿Okay? Es exactamente el mismo mecanismo, solo que ellas mismas no sintetizan las proteínas ORF1 y ORF2. ¿Sí? Utilizan las que se encuentran probablemente en el citoplasma, en el núcleo, y ya se sintetizaron antes a partir de un elemento LINE. Entonces aquí tenemos solamente un diagrama para explicar que el ADN SINE que se encuentra en en el genoma, a través de una transcripción se forma este ARN intermediario, igual, ¿no es cierto? El ARN intermediario a través de una una transcripción inversa, que está mediada por la OR2, ¿no es cierto?
fabrica o sintetiza este ADN SINE y ya lo sintetiza integrándolo al ADN genómico o cromosómico. Entonces, SINE en definitiva actúa como parásitos de Lyme porque utilizan las enzimas de Lyme. ¿Sí? Alrededor del 90% de estos elementos SINE son elementos ALU. Estos elementos es un nombre específico, un tipo de elementos SINE específicos que toman este nombre porque tienen un sitio de reconocimiento para una enzima de restricción llamada ALU1. ¿Sí? Las enzimas de restricción son enzimas que como tijeras cortan el ADN en sitios específicos. Tienen sitios de reconocimiento, son enzimas que reconocen sitios o puntos del ADN, regiones, y en esos puntos cortan el ADN. Entonces, una de estas enzimas se llama ALU1 y estos elementos tienen un sitio de corte para ALU1, por eso se llaman elementos ALU. Entonces, existen 1.6 millones de sitios SINE en el genoma humano, y de los cuales 1.1 millones son elementos ALU. ¿Sí? Entonces, la mayoría están dispersos en todo el genoma en sitios que no interrumpen la expresión génica. ¿Okay? Sin embargo, como vamos a ver, esto puede ocurrir que interrumpan la expresión génica e incluso la presencia de estos en intrones pueden llegar a asociarse con ciertas enfermedades. Existe una particularidad de estos elementos ALU y es que su secuencia es similar a la de una molécula que se llama RNA7SL. Esta molécula de ARN funcional es un RNA funcional porque ya de por sí tiene una función. Es un RNA que se asocia a proteínas, forma una ribonucleoproteína. Una ribonucleoproteína que significa que es un complejo formado por una molécula de RNA o varias y proteínas. Se encuentra en el citosol y aquí actúa como una partícula de reconocimiento de señales, es decir, este complejo RNA7SL puede reconocer señales que están en las proteínas que dirigen estos polipéptidos hacia las membranas del retículo endoplasmático, es decir, las proteínas pueden tener moléculas de señales, que usualmente son aminoácidos, una secuencia de aminoácidos, que les dice a dónde tiene que ir esa proteína. ¿Sí? Tiene que ir al retículo endoplasmático, tiene que ir al núcleo, tiene que ir a varias partes. Entonces, aquellas proteínas que tienen que ir al retículo endoplasmático tienen una señal, una secuencia señal, y esta secuencia señal es reconocida por este RNA7SL para ayudar a esta proteína a llegar a su destino. ¿Ok? Entonces es una molécula que actúa como partícula de reconocimiento de señal y tiene esta alta similitud con elementos ALU, lo cual llama la atención también. Consecuencias de la presencia de estas secuencias ALU en el genoma humano, se han identificado varios elementos ALU que están asociados a varias enfermedades, por ejemplo, la inserción de un elemento ALU en el intrón 5 del gen de la neurofibromatosis 1, la inserción del elemento ALU en genes del factor 8 y factor 9, que están asociados con la hemofilia A y B, y la inserción de elementos ALU en un gen del cloro que se llama CLCN5, que está asociado a una enfermedad de Dent. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aunque no necesariamente, o sea, no es común que estén en regiones codificantes e incluso su presencia en intrones puede estar asociada a ciertas enfermedades. ¿Ok? Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, para finalizar, hablemos un poco sobre qué importancia tienen estos elementos, la presencia de estos elementos móviles en los organismos vivos. ¿Por qué están presentes ahí? O en qué ha influenciado su presencia. Y esta presencia de estos elementos móviles tiene una cierta influencia o ha aportado al proceso evolutivo de las especies. Ya que al ser elementos que pueden insertarse o saltar
de un sitio a otro en el genoma son causantes de varias mutaciones espontáneas, ¿sí? En Drosophila, por ejemplo, el 50% de mutaciones es causada por elementos móviles. El 10% de mutaciones en ratones han sido causadas por elementos móviles. Y en humanos el 0.1 al 0.2%. ¿Ok? ¿Y cómo ocurre esta influencia o esta acción en la evolución? Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver 3 ejemplos, ¿ok? Uno es que estos elementos transponibles o elementos móviles están implicados en procesos de duplicación de genes. ¿Cómo es esto? Ocurre a partir de o a través de la recombinación homóloga. La recombinación homóloga ocurre entre secuencias iguales, ¿sí? Entre secuencias homólogas. Esto pasa, tiene lugar durante la meiosis, ¿sí? Durante la meiosis, una célula va a dar lugar a gametos que tienen la mitad de la información genética. Entonces, para esto, los cromosomas se duplican y los cromosomas, antes de separarse cada uno en un gameto, entran en un proceso de recombinación o de crossing over. ¿Para qué? Para añadir variabilidad a esos gametos, para que esos gametos tengan una mezcla de genes, cada uno una mezcla única de genes o de información. Entonces, esta recombinación homóloga que ocurre entre secuencias homólogas, al existir, por ejemplo, estas repeticiones pueden ocurrir entre estos puntos, estas repeticiones, entre estos elementos móviles. Por ejemplo, tenemos el caso aquí del gen de la beta-globina que tiene una secuencia L1 o line 1 a cada lado, en el otro cromosoma igualmente. Y el entrecruzamiento debería darse entre estas dos regiones, porque estas son las regiones que están alineadas, deberían estar alineadas, pero al ser iguales estas regiones, ocurre en este punto. Y cuando ocurre en este punto, lo que pasa es que este gen pasa acá y se duplica, ¿sí? Mientras que este fragmento de acá se cruza acá y continúa de esta manera. Entonces obtenemos un cromosoma con 2 genes de la beta-globina, mientras que el otro con ningún gen de la beta-globina. Probablemente este cromosoma que va a un gameto, ese gameto desaparezca porque no va a ser funcional, ¿no es cierto? No tiene ningún gen. Pero en este, en cambio, ocurrió una duplicación. Esta recombinación homóloga desigual, porque es desigual, ¿no es cierto? Pudo haber dado origen a esta duplicación génica, a la duplicación de varios genes. Ok, otro mecanismo por el cual, o a través del cual se está involucrada en evolución, es que están implicados estos elementos en procesos de generación de nuevos genes. ¿Sí? ¿Por qué? Por combinación de exones. Esta combinación de exones puede ocurrir igualmente por recombinación homóloga de estos elementos repetidos y como vamos a ver también por transposición directa. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un gen 1 y un gen 2 que ambos tienen secuencias repetitivas a cada lado de sus exones, ¿sí? De estos exones. En algún punto se alinearon y dieron lugar a una recombinación doble, ¿sí? Recombinación doble quiere decir que se recombinaron en este punto y luego se recombinaron en este punto. Entonces, por ejemplo, el gen 1 al recombinarse aquí en este punto ALU, viene acá, gana este exón, viene acá y regresa a su secuencia original, mientras que el gen 2 se recombina en este punto, gana este exón y en este punto al recombinarse regresa a su secuencia. Entonces lo que tenemos al final es que este gen 1 y gen 2 han intercambiado exones, ¿sí? Ha ganado este exón, por ejemplo, y han perdido otro exón. Esto pudo haber dado lugar a nuevos genes, ¿ok? Tal vez que dieron lugar a proteínas que tenían características diferentes durante la evolución. Y la otra forma que les mencionaba es por transposición directa, ¿sí? Aquí también tenemos lo que, como veíamos, un transposón
un transposón complejo que decíamos, ¿no es cierto? Tenemos dos elementos de transposición, dos transposones que se encuentran flanqueando un exón, ¿sí? Entonces lo que ocurre aquí es que se corta este elemento completo, actúa como un transposón, toda esta región actúa como un solo transposón, se corta y se inserta en otro gen, por ejemplo. ¿Y qué hace esto? Pues lleva este exón a otro gen. Entonces se inserta este gen aquí, este exón aquí, y se pudo haber generado así de esta manera varios otros genes, ¿sí? Entonces esta es la manera en la que estos elementos repetitivos pudieron haber dado lugar a genes distintos, combinando exones o insertando exones de un gen en otro, gracias a esta capacidad que tienen pues de saltar de un sitio a otro, ¿sí? O de a estar repetidos, por ejemplo, en regiones cercanas, intervenir en estos procesos de recombinación homóloga, ¿sí? Ok, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Con esto terminamos la presentación, nos terminamos de este tema. Esta unidad de genes y genomas y secuencias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Que podríamos discutir antes de terminar la clase? ¿No? ¿Nadie? Recuerden que esto tienen que revisarlo para la siguiente clase, ¿ok? ¿Estuvo entendible, más o menos? Ok, chicos, qué bueno. Primer curso que me dice que sí entendió. Chévere, si no tienen preguntas. Alguien me pidió que nos quedáramos un tiempito al final de la clase, entonces me quedo con esa persona. Ok, chicos. Entonces el resto de las personas, si no tienen ninguna pregunta, pues nos veremos la próxima clase, ¿ok? Ya, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Una pregunta. ¿A qué se refería con ARN poliodelineado? Poliadenilado. Ajá, poliadenilado. ¿Quién me pregunta? No sé quién ver. Angie. Sí, profe. Poliadenilado es una secuencia de adeninas, es decir, adenina, 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 unas 20 a 100 veces, por ejemplo. Eso es un procesamiento post-transcripcional que ocurre en los transcritos. Normalmente en los transcritos de eucariotes, una vez que hay una transcripción, el ARN eucariote sufre modificaciones para madurar ese ARN y que sea utilizado para la transcripción. Entonces es un procesamiento que ocurre normalmente en las células de eucariotas. ¿Sí? Eso vamos a ver en el tema de modificaciones post-transcripcionales. Es una unidad, es un tema que vamos a tratar en la parcial 2. Pero eso también ocurre, como vieron en los transcritos que utilizan la ARN polimerasa 2, que son los del retrotransposones. ¿Ok? Entonces ellos al fabricar su ARN lo hacen igual que como si fuera cualquier ARN de la célula eucariota y igual esos transcritos luego sufren modificaciones post-transcripcionales, incluida la adición de la cola polia o poliadenilado. Es una secuencia de adeninas que se añade al final del transcrito, en el extremo 3', ¿ok? ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, entonces, ¿quién era que me dijo que necesitaba hablar conmigo al final? Yo, solo un minuto. Era Yarat Amira. Ok, chicos, si nadie más tiene una pregunta, les veo el próximo viernes, ¿ok? Chao, chicos. ¿Alguien Profe, más? una pregunta. ¿La prueba va a ser oral o escrita? La próxima semana. Ajá. Si es que logro hacer la prueba escrita, escrita. Que aún no sé cómo armar la prueba. No sé cómo usar la plataforma. Entonces tengo que ver si es que alguien me ayuda, me explica de sus profesores. Entonces, si es que ya lo logro, ahí hacemos escrita.
Doc, pero sería solo de esta clase, ¿verdad? No Claro. sería acumulativo. Ah, ya. No, la clase que hemos visto. Ya, Doc, gracias. Ok. Ok, ¿nadie más? No, entonces, ¿dónde está la persona que quería hablar conmigo? Yarat. Yarat. Sí, Doc, pero era... A solas. Sí. Bueno, chicos, chao, por favor. Ya despídanse. Gracias, bueno, hasta luego. Gracias, profe. Luego, profe, gracias. Profe, yo le quiero decir algo. De nada, de nada. Em,